en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acompáñenme a orar. Padre del cielo, Padre de la gloria, te damos infinitas gracias, Padre, primeramente, Señor, porque por medio de tu hermosa palabra, Señor, sabemos, Padre, que tú nos has elegido, Señor, que tú, Padre, nos has escogido aún desde antes de la fundación del mundo, Padre, y esa es nuestra esperanza, Señor, en usted, Señor, esa es nuestra fe en usted, Padre, que tú nos sostienes, Padre, de tu santa mano, Señor. En esta hermosa mañana, Señor, que tu palabra, Señor, venga a fortalecernos, que venga, Señor, a aumentar, Señor, como nuestra fe, Señor. Que venga, Padre Celestial, a seguir animándonos, Padre, en su palabra y en el saber que tú, Señor, eres el que nos sostienes. En esta mañana oramos en tu nombre. Amén. Para tener un poco, hermanos, del contexto de la carta que Pedro escribe, como tú sabes, estos hermanos estaban pasando por una fuerte persecución. Aquellos creyentes verdaderos, hermanos, que no se nos olvide que el creyente verdadero siempre va a padecer persecución, hermano. Siempre va a tener lucha con los tres enemigos que tenemos en este mundo: el diablo, el mundo y nuestra propia carne, hermano. Son enemigos acérrimos que tenemos en el caminar cristiano. Siempre, hermanos, va a haber una lucha en nuestra vida, va a haber una persecución si quieres vivir una vida como creyente piadosamente, hermanos. Entonces estos hermanos, Pedro escribe guiado por el Espíritu Santo a sus lectores, hermanos, y él les dice que ellos fueron elegidos por Dios. Ellos fueron elegidos por un conocimiento anticipado y que por medio de su gran misericordia les hizo renacer para una esperanza viva, reservada en los cielos para ellos. Esta esperanza nunca se acabará, nunca será destruida, porque esta esperanza ya está reservada para ellos y, hermanos, también para nosotros. Pedro también les escribe y les dice que ellos son parte de una herencia preparada para ellos. Pedro también les hace saber, hermanos, que ellos son guardados por el poder de Dios. Es lo que decíamos ahorita, hermano. Somos guardados por el poder de Dios, ellos y hoy también nosotros. Esto significa, hermanos, que ni nadie ni nada podrá quitar esa fe, esa gran esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en esta mañana vamos a mirar, hermanos, cómo la fe del creyente es probada y cómo Dios permite tales circunstancias para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento. Pongan sus ojos ahí en el versículo 6, Pablo dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro le dice a estos creyentes a los cuales escribe que ellos tomaran en cuenta estas grandes verdades que miramos del versículo 3 al versículo 5, donde dice que ellos fueron escogidos, donde dice que ellos vienen a renacer por medio del Señor, que ellos tienen una esperanza, una herencia, y esto debió producir en ellos un gozo, aún a pesar de la persecución que estaban pasando en ese momento. Pedro escribe a sus lectores para animar a que esas grandes verdades teológicas fueran puestas por práctica en ese momento de la persecución. Ellos deben de poder confiar aún en medio de esa adversidad las cuales ellos estaban pasando. Ellos debían de poner su fe a trabajar y confiar en su totalidad en el Señor, como cada uno de nosotros, hermanos. No hay mejor manera de poner a trabajar nuestra fe, hermanos, que en medio de circunstancias difíciles. Es donde verdaderamente, hermanos, se conoce el cristiano genuino. Cuando más arrecia la lucha, es cuando más tu carácter
de creyente sale a relucir. Ellos debían de poner en práctica lo que Pedro les había dicho unos versículos atrás. Ellos debían de confiar de que verdaderamente ellos eran guardados por el poder de Dios. Ellos debían de saber también que solo el conocimiento no era suficiente para producir el gozo y la seguridad que estas grandes verdades escritas por Pedro decían, para que ellos pudieran estar alegres en medio de esa persecución tan grande la cual ellos estaban pasando. Tenían que poner en práctica estas verdades. Por ejemplo, amados hermanos, tenemos el conocimiento por medio de las Escrituras que debemos de orar. Pablo lo dice, orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Pero si nosotros no oramos, no estamos poniendo por práctica ese conocimiento que las Escrituras nos dan. Tú tienes un conocimiento y sabes como creyente que debes de orar. Pero si tú no lo haces, hermanos, no estás poniendo por práctica lo que la palabra del Señor nos dice. Estos hermanos estaban pasando momentos difíciles y muy difíciles, hermanos, que creo que ahorita ninguno de nosotros ha pasado eso. Ellos debían de poner por práctica esas grandes verdades las cuales Pedro les había dicho. Ustedes son escogidos, son elegidos por Dios. Ustedes son guardados por Dios. Ellos debían de poner en práctica, hermanos, esa fe ante estas grandes verdades. Otro ejemplo es la fe, como lo decíamos ahorita. Los creyentes somos responsables de responder con fe. La soberanía poderosa de Dios se une con la responsabilidad del creyente. Y cuando el creyente responde en fe ante tales circunstancias, es ahí cuando el gozo del Señor se hace realmente vivo en el creyente, aún a pesar de lo que pueda estar pasando. Cuando el creyente pone por práctica, hermanos, lo que la palabra del Señor nos manda, eso trae regocijo y alegría al corazón del hombre, aún a pesar de las circunstancias externas que pueda estar pasando. En 1 de Juan, el apóstol Juan escribe, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe trae regocijo a los creyentes aun cuando sean llamados a ser afligidos en diversas pruebas. Entonces Pedro enfatiza que el gozo o la alegría del creyente no depende de las circunstancias de la vida. Esta palabra de alegráis en su idioma original es agailao, que quiere decir saltar de gozo. Lo que hace saltar de gozo al creyente es esta esperanza viva, la cual Pedro ya les había dicho, esa esperanza que nunca muere o nunca va a acabar. Pedro dice, ustedes deben de saltar de gozo ante tales verdades. Sin duda, hermanos, esto es una de las grandes paradojas cristianas, el gozo en medio del dolor. No es fácil gozarse en medio del dolor. Podríamos hacernos entonces en nosotros esta pregunta: ¿cómo puedo estar alegre en medio de las circunstancias difíciles de mi vida? La respuesta sería cuando respondemos en fe a todas las cosas reveladas en la palabra de Dios para nosotros. Amada iglesia, a manera de pregunta, ¿cómo respondes a las circunstancias de tu vida como creyente? ¿Estás respondiendo en fe en el Señor ante tales circunstancias? ¿Estás confiando en las promesas que el Señor ha dejado en su palabra? Aunque tales aflicciones puedan causar un sufrimiento en la vida del creyente, hermanos, esto no puede disminuir el gozo permanente y profundo que está arraigado en la esperanza viva que tenemos en Cristo. Y una vez más, este sufrimiento va a ser momentáneo, por un poco de tiempo, de lo que vamos a mirar a continuación.
Dice Pedro, en lo cual ahora os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro les escribe diciéndoles, alégrense en esta esperanza viva. Esa esperanza viva debe ser la base de su gozo, porque ustedes no pertenecen aquí. Ustedes tienen una herencia en los cielos reservada que el Señor ha preparado para ustedes. Pero por el momento, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas que son temporales. Pedro les escribe y les dice que por ahora, por un poco de tiempo, en realidad no sabemos qué tanto tiempo que duró esta persecución. Lo que sí es verdad es que muchos creyentes murieron a causa de su fe en Jesús. Y Pedro les escribe que no todo tiempo van a ser probados. No siempre la vida del creyente se ve en aflicción. No hay un creyente que esté en medio de su aflicción permanentemente. Dios permite que su Hijo verdadero pase por tiempos difíciles. Estas aflicciones duran en cuanto el propósito eterno de Dios se lleva a cabo. Recuerda que todo lo que tú puedes estar pasando, todo lo que estos hermanos pasaron en ese momento, todo tiene un plan soberano de Dios en sus vidas y ahora también en la tuya. Pero cuando el plan de Dios se lleva a cabo tal como Él lo planeó, hermano, la aflicción puede desaparecer por un momento. En otras palabras, Dios permite las aflicciones del creyente con un propósito. Como comentamos la otra ocasión, las aflicciones nos llevan más a Jesús. Cada aflicción que puedas estar pasando tiene un propósito eterno, pero tenemos en la palabra del Señor grandes promesas, por decir el salmista. Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son, no son poquitas. Pero estas aflicciones son para el justo, para el creyente. En su plan soberano de Dios permite, pero de todas ellas, dice el salmista, les librará Jehová. Hermanos, tenemos una garantía como creyentes de que el Señor está con nosotros, que el Señor permite, pero Él también nos libra. Para el creyente real, la persecución o la prueba no son el punto final de su cristianismo. Más allá de eso se encuentra la gloria y la esperanza. A lo largo, hermanos, de la historia, la iglesia ha sufrido. De la misma manera, la iglesia de hoy debe esperar tales aflicciones o persecuciones. Como Pedro le dice a su amado hijo Timoteo, Pablo le dice a su amado hijo Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. En la iglesia primitiva se sufría hasta la muerte. Quizás en algunos lugares del mundo aún esté pasando este tipo de persecución. Pero por la gracia del Señor ahora, a menos en esta área, hermanos, no pasamos ese tipo de persecución. Pero aún así, si eso llegara a pasar, hermanos, debemos estar fortalecidos y preparados para tal cosa. La iglesia de hoy sufre, hermanos, y es atacada por un sistema antidios, por un mundo hostil que no teme nada a Dios, por una sociedad que ama el pecado cada día más, por hombres que se paran detrás de un púlpito y predican un evangelio del huido, por hombres que se levantan dentro de las mismas iglesias locales para hacer daño a la iglesia del Señor, por hombres que se muestran piadosos pero que después causan división en su iglesia de Cristo, por hombres que por recibir algún reconocimiento dentro del círculo cristiano arrastran con ellos a muchos creyentes débiles en su fe. Por hombres que con tal de lograr sus propósitos no les importa el corazón de la grey, no les importa verlos llorar, sufrir. Esos hombres, hermanos, Dios tenga misericordia de ellos. Sucedió. Pablo le escribe a Timoteo, y vendrán tiempos en que hombres amadores, ávaros de sí mismos,
Tito escribe lo mismo. Y estamos hoy viviendo tiempos similares, tiempos parecidos. La iglesia de Cristo sufre y tiene persecución y es atacada por hombres inicuos y pecadores, hermanos. Y como creyentes, como iglesia, debemos de estar atentos, muy atentos. Necesitamos estar en constante oración al Señor para que Él nos siga guardando en medio de este mundo hostil. También es muy importante saber que las aflicciones de nuestra vida, Dios las permite para nuestro crecimiento. Es lo que Pedro escribe a continuación, ponga sus ojos ahí, la frase dice, y si es necesario, la prueba del sufrimiento es muy necesaria, ya que está de acuerdo con el propósito de Dios. Pedro creía firmemente en la realidad de la soberana presencia de Dios en la vida de su pueblo, que Él jamás los dejaría solos en sus aflicciones. Las pruebas que los creyentes soportan vienen de la mano de Dios. Estas pruebas, cualquiera que sean su forma, son decretadas por Dios mismo y son permitidas por Dios, hermanos. Necesitamos saber que Dios permite y mete, hermanos, a los que son suyos en el fuego de la aflicción. Es Dios quien permite eso, hermano. No pienses que viene de otro lado. Dios mismo permite que pasemos por el camino de sombra de muerte. Él es quien lo permite. Es Dios quien las permite para nuestro propio bien. Es para nuestro propio crecimiento. Es para que dependamos completamente de Él. Ustedes recuerdan, hermano, la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. Él tuvo el encuentro con el Señor camino a Damasco. Él, por la visión que tuvo, él no podía ver. Él fue llevado a un lugar ahí y el Señor, hermanos, le habla en sueños a Ananías y le dice, busca a un hombre llamado Pablo. Y luego lo que dice en el Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo aún todavía no podía mirar y el Señor ya había decretado que él iba a padecer por amor al nombre del Señor. Entonces Él es Dios quien permite, hermano, tus aflicciones. No reniegues, no digas, ¿por qué me pasa esto a mí? Más bien di, Señor, ¿cuál es tu propósito en medio de esto? No es fácil el sufrimiento. El mundo no dice eso. El mundo quiere que seas feliz, que no sufras. Las iglesias de ahora, hermanos, esas mega iglesias es lo que enseñan a sus congregantes. Dios quiere que tú seas feliz. Pero en la palabra del Señor encontramos, hermanos, que las aflicciones son parte de la vida del creyente. Entonces no te desanimes cuando vienen aflicciones a tu vida. Al contrario, Señor, ¿cuál es tu propósito en medio de estas circunstancias que estoy pasando? ¿Qué quieres tú mostrarme, Señor? Busca dirección en la presencia del Señor por medio de la oración. Y el Señor, sin duda, como lo hizo con estos creyentes, lo va a hacer contigo y conmigo. En muchos casos, el tener aflicciones son muy necesarias en nuestro caminar. Es lo que Pedro dice a continuación. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La verdad es que todo creyente verdadero va a pasar por esas aflicciones. Esta palabra de afligidos en su idioma original es lupeo, que significa angustia, causar tristeza o entristecer. Todo creyente ha pasado por angustia y tú no me dejarás mentir, hermano. Hemos pasado por tristezas. No hay en este mundo un creyente que no haya pasado por medio de dificultades que nos traigan tristeza o angustia. Y tú no me dejarás mentir.
El hecho de que Pedro diga que son diversas pruebas, podemos entender que las pruebas son de muchas maneras. Todos estamos en diferente punto a lo largo del camino del desarrollo espiritual, que no todos estamos en un mismo nivel espiritual y el Señor necesita hacer diferentes cosas. Entonces, en nuestra vida, Dios le va a dar a cada uno, hermanos, un paseo por esas tribulaciones, pero conforme a tu crecimiento espiritual. Él no te va a dejar solo. Él las permite. Pedro nos dice que la gran magnitud de las pruebas de los creyentes pasan cuando dice en diversas pruebas. Pongan sus ojos en el verso 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro escribe y les dice que su fe será probada de una manera tan intensa. Esto fue una realidad para los lectores de Pedro y lo es ahora para nosotros. Hermanos, quizás tu fe en este momento está siendo probada de una manera tan intensa que tú puedes decir, ya no puedo más, o como se dice por ahí, ya quiero tirar la toalla. O vengan a ti miles de preguntas, tales como, ¿por qué me está pasando a mí tal cosa? Si yo busco tu presencia, Dios, si yo oro, si yo leo tu palabra, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pedro contesta y dice, para probar tu fe. Dios prueba al creyente para saber si su fe es verdadera, si todo lo que profesa ser como creyente es verdad, hermanos. La prueba de fe, cuando tú la pasas, es evidencia, hermanos, de un cristianismo genuino. Ustedes recuerdan, Dios prueba nuestra fe en todo momento. Recuerdan cuando Dios probó la fe de Abraham, Génesis 21, se los voy a leer, hermanos, dice. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué piensan de esta prueba, hermanos, de Abraham? Este hijo de la promesa que tanto había sido esperado, que Dios le había dicho, te daré un hijo y haré de ti una gran descendencia, y que ahora el Señor le diga, agarra a tu hijo y vete a aquel monte y sacrifícalo ahí. Si tú sigues leyendo la historia, hermano, más adelante, del versículo 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. La fe de Abraham fue probada y él pasó con 10, hermano. Amado hermano, quizás hoy estés pasando la prueba más grande de tu vida. Y si no es así, tarde que temprano, hermanos, llegará ese momento. Y tú debes de estar confiado en el Señor para cuando eso llegue a ocurrir. Vamos al texto. Después dice Pedro que esta fe es mucho más preciosa que el oro. Sin duda el oro es uno de los metales más deseados por su valor. Pedro dice que tiene un tiempo de caducidad, que es perecedero, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dicen los hombres que trabajan el oro, que el oro para ser purificado y para quitar toda impureza ocupa una temperatura de 1064 grados a 2856 grados centígrados para poder quitar la escoria que está en el oro. Después el oro sale 100% puro. Esos grados son
extremos, pero necesarios para la purificación del oro. Pedro señala que aunque el oro sea purificado y refinado por el fuego, igual es perecedero, no es perdurable. La implicación de la comparación es que si el oro perecedero es purificado por fuego, hermanos, ¿cuánto más ha de ser probada la fe perdurable en la vida del cristiano por medio de las aflicciones? El creyente manifiesta una fe verdadera al confiar completamente en Dios y más en momentos cuando el fuego de la prueba y la persecución está delante de nosotros. El creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, la fortalece cada día. Ustedes recuerdan al siervo Job, hermanos, creo que tú conoces la historia. Él soportó las pérdidas más fuertes que creo yo que hasta ahora ningún ser humano ha soportado. Él perdió todo en un solo día. Todo lo que tenía su familia, solo se quedó su esposa. Pero ya en el capítulo 13, 15, él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, ¿se dan cuenta el corazón de Job confiando en Dios? Estas grandes pruebas trajeron a Job mucho más confianza sobre Dios. Estas pruebas hicieron que Job conociera aún más a Dios, tanto que en el capítulo 42, 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las aflicciones que pasó, hermanos, el siervo Job pudo contemplar la grandeza de Dios, pero fue necesario someterse y pasar esas grandes aflicciones, hermanos, que el siervo Job tuvo. ¿Recuerdan a los 3 hombres, hermanos, en el horno de fuego de Babilonia? Ellos fueron literalmente probados por el fuego. Daniel 13, 3 del 12 al 30. Mas sin embargo, ellos demostraron una fe genuina ante tal circunstancia y no se doblegaron ante esa estatua. Ellos confiaron en el Señor y aún en medio de ese horno ardiente, hermanos, ni un pelo de ellos fue quemado, porque Dios preserva, Dios guarda a los que son suyos. Es muy fácil profesar, hermanos, que somos cristianos, pero cuando las circunstancias nos traen sufrimiento, persecución, dolor, los seguidores superficiales se apartan y se pierden entre la multitud. Únicamente el creyente verdadero seguirá depositando su fe en Jesús y seguirá adelante, hermanos. Dios permite las aflicciones aún, hermanos, en las iglesias, para que se manifieste lo que son verdaderamente y los que no son se perderán en la multitud. Cuando nuestra fe es probada en el fuego de las aflicciones, sale más pura y más hermosa delante de Dios. Y amada iglesia, lejos de pedirle a Dios que nos proteja de esas pruebas, debemos de pedirle que permita ponernos en medio de ellas para la purificación de nuestra fe. Lejos de decirle, Señor, no me metas en ese tipo de circunstancias, de esas aflicciones, nosotros como creyentes debemos de decirle, Señor, permítenos estar dentro de ellas para que nuestra fe se vaya purificando día con día. Vamos al texto, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El resultado de la fe que no ha sido probada es que esa fe sea hallada, que ha sido probada esa fe, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor. Los términos gloria y honor aparecen en las doxologías. La palabra gloria hace reverencia a la criatura por el Creador y Juez, denota majestad, denota perfección, denota justicia. Incluso el Señor es llamado Padre de Gloria en Efesios 1:17. La palabra honor
significa especialmente del más alto grado. Dios en su santidad debe ser adorado y así recibir la honra debida a su nombre. Entonces, amada iglesia, el final principal de las pruebas son traer gloria y honor al Señor, porque Él nos ha dado esa fe para poder resistir en el día de la prueba y de la aflicción. La esperanza de la iglesia ha sido el regreso de nuestro Señor. Pedro dice que esta doxología estará presente cuando sea manifestado Jesucristo. No nos dice cuándo regresará el Señor, sino que hace referencia al tiempo designado cuando todo ojo le verá. Entonces todos los creyentes en el cielo y la tierra cantarán alabanzas y darán honra y honor al Señor. El verso 8 dice rápidamente: a quien amáis sin haberle visto. Una de las características que el creyente muestra amor al Señor es en obediencia, es creer que las promesas escritas en la palabra del Señor son verdad para nosotros. Estos creyentes a los cuales Pedro les escribió no habían visto a Jesús, mas sin embargo por medio del Evangelio ellos conocieron a Jesús. Amada iglesia, cuando el Evangelio es presentado de una manera verdadera, las personas conocen a Jesús por medio del Evangelio. Esa es la responsabilidad del predicador genuino, que las personas conozcan a Jesús. Mi responsabilidad al pararme detrás del púlpito, amada iglesia, es que ustedes conozcan a Jesús por medio del Evangelio, no de mi vida personal, no de mi testimonio, no de mi familia. Ustedes deben de conocer a Cristo, hermanos. Hay tantas iglesias que conocen más al pastor que al Jesús de la Biblia. Solo hablan de sus vidas personales, de sus familias, de sus viajes, de sus logros y de tantas otras cosas. Ahora, no es malo, hermanos, que como iglesia conozcamos a nuestros pastores. Eso es muy bueno, pero en el púlpito el pastor tiene que presentar a Cristo y únicamente a Cristo, hermano. Recuerden lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, es el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, mas me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Estos creyentes conocieron a Jesús por medio de un evangelio puro. Ellos amaban a Jesús aún sin haberle conocido físicamente, como los apóstoles hicieron. Dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto. Estos creyentes no miraron a Jesús, no miraron sus milagros, no escucharon sus palabras, no lo vieron resucitado. Esto se oye un poco difícil de entender. ¿Cómo podemos amar a una persona sin antes verle? Mas sin embargo, ellos lo amaron, ellos creyeron en Él, y esto es algo maravilloso, hermanos, que solo la fe puede hacer. Pedro reconoce su fe y a su vez también se alegra, se regocija con ellos. En el Evangelio de Juan también encontramos, hermanos, una bienaventuranza ante esto. Juan 20:24, se lo leo, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, creíste, Tomás. Dice la bienaventuranza para nosotros, hermanos: bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza para nosotros, hermanos, que amamos al Señor por nuestra fe sin haberle visto. Esto es grandioso, hermanos. Tomás no creyó sin antes verle, pero al tener ese encuentro con Jesús no hubo más dudas. Esa fue una oportunidad que ninguno de nosotros podrá tener jamás, ni tampoco los lectores de Pedro, pero sí tenemos esa misma fe para creer en Él y amarle aún
sin poder mirar al Señor, hermanos. Es pues la fe el único medio para conocer a Jesús. Esta bienaventuranza es dada a millones de creyentes en el mundo, quien confían aún en el Señor y le aman, aún sin verle. En otras palabras, hermanos, nosotros somos bienaventurados por amarle sin verlo. Por esa fe tenemos la seguridad de que nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos. Amén. Verso 8, la última frase. Y os alegráis con un gozo inefable y glorioso, dice Pedro. Os alegráis con gozo inefable. Esta palabra en su idioma original es anaklaletos, que quiere decir indecible. Es un gozo inexplicable. Si el creyente ha sido elegido, ha renacido de nuevo para una esperanza viva y que además tiene una herencia en los cielos, por consecuencia vive con gozo indecible, un gozo inexplicable en su corazón. Ahora creo que es importante hacer una diferencia, hermanos, de alegría y gozo. Una persona alegre está en un estado de ánimo dependiendo de las circunstancias y esa alegría puede desaparecer. O sea, esa alegría puede ser momentánea. El gozo, más sin embargo, es un estado de ánimo, es un estado de paz permanente, sea cualquiera las circunstancias que se puedan estar pasando. Esa es la paz que por medio de la tormenta, esa es la paz en medio de la tormenta que el Señor nos da mediante la fe. En Él, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Después Pedro, hermanos, trata como el resultado final de esa fe, que es que obteniendo la salvación de nuestras almas. Esta fe no es solo una herramienta que nos ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida, sino que esta fe es el pasaporte a la entrada al reino de los cielos. La fe nos conduce a la salvación, así como Pedro escribe que es la salvación de nuestras almas. Esa fe es la que nos permite aferrarnos a esa esperanza viva, la cual Pedro ha escrito. El escritor de Hebreo nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Regresando al texto, con este punto Pedro cierra con la idea que vino desarrollando desde el principio del capítulo. Todo lo que Pedro les escribe tiene que ver con la salvación de las almas. Aquellos que han entendido que son pecadores, hermanos, y que han ofendido a Dios. Esto es importante también mencionar que esta herencia no es para todos, es únicamente para aquellos hermanos los cuales han venido en fe, en arrepentimiento para el Señor. Esta promesa son únicamente para aquellos que han depositado la confianza en el Señor, que se han arrepentido de sus pecados. Mientras que para los otros, los que no creen en el Señor, hermanos, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú has creído en el Hijo, tienes vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No dejes pasar el día de hoy. Dijo un escritor, y cito: muchos llegan a la iglesia, pero pocos van a Dios. Fin de la cita. Examina, amigo, que estás aquí. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esta herencia únicamente son para aquellos que han ido en fe y en arrepentimiento al Señor. Para los que no, la ira del Señor está sobre de ellos. Examina tu vida, cómo está tu relación con el Señor. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu misericordia para con nosotros. Sin duda, Padre Celestial, como creyentes, pasamos dificultades, situaciones difíciles, pero también creemos que tú las permites para nuestro propio bien. Y te damos gracias por ello, porque esas aflicciones es la que pulen, Señor, nuestra fe,
hacia usted, Señor. Y te damos gracias por ello, Padre. Reciba la gloria por sobre todas las cosas. Oramos en esta mañana. Amén.